¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos en directo, sí, como cada lunes, ¿verdad? Soy Grisi Nava, y me da un gusto enorme saludarte este lunes. ¿Cómo estás? Ya veo a muchas personitas conectadas y se los agradezco así con todo mi corazón, porque gracias a ustedes, pues podemos estar así en directo, se hace una linda energía. Los que estudiamos cuántica sabemos que hacemos un entrelazamiento, que así nuestras antenitas, que es esta tecnología interna que tenemos, pues se conectan con nosotros, ¿no? Con todos. Así que es un gusto. Aquí saludo a Mayra, a María Claudia Vega, Dani Valdés, Eduardo Álvarez. Qué gusto saludarlos, a toda mi familia. Muchas gracias que están en los lives. Con todo mi amor los recibo. Eh, gracias, Carito Sancho, Milagro Navarro, feliz de verte en vivo hoy. Es un día especial porque es mi cumpleaños. Ah, muy bien, felicidades, Milagro, y a todos los que estén cumpliendo años. Un mensajito, claro que sí. Primero, también quiero decirte, Linda, y a todos que el cumpleaños es más que una fiesta. Le pertenece al Sol la información. El año es el planeta Tierra dando en su orbital una vuelta al Sol. Entonces, el año le pertenece a la información solar. Por eso se dice feliz vuelta al Sol. Sí, por eso. Entonces, si le pertenece al Sol, ese día de cumpleaños, este día, y cualquiera que cumple años, no debería ser nada más para hacer un festejo con amigos. También debería de haber una conexión con los que se llaman legítimos, con estas informaciones muchísimo más abstractas. ¿Para qué? Para que te actualice. Es el día de mayor actualización. ¿Sí? Y ¿sabes qué, Linda? Aquí hay una palabra que te comparto y a través de ti nos la comparten a nosotros, ¿no? Juventud. Cuando, lo que sea, no importa si cumples los años que cumplas. La juventud se encuentra en tu personalidad, en tu forma de corresponder al entorno, en la manera en la que te relacionas con los demás, con juventud. Sí, no es, déjenme ver cuánto suma la palabra juventud, lógicamente, para poderla ver de otra manera, pero están diciendo juventud. Ah, 121. Es juventud es, puedo procesar más circuitos del contexto. Ujú. Y puedo usar mi parte más analógica y mi parte más digital en mi día a día. Ujú. Bueno, totalmente, Joel. Muy bien, Raquel Bautista, Anita Celaya, Elisa. Son miembros del canal de YouTube, entonces por eso se destacan en colorcitos y se ven así súper rápido, pero les doy la bienvenida a todos los demás. Gracias, Clementina, que dices, te amo. Muchas gracias. Eh, muy bien. Bueno, hoy te tengo un mensaje importante porque nos estamos preparando para Grecia. Dice Blanca Neri, juventud, puedo procesar más partes del contexto. Muy bien, muy bien. ¿Quién nos? ¿Quién ser joven que puede conflictos, situaciones, los enfrentan de otras maneras? Cuando nosotros ya nos creemos demasiado un rol, un papel, nos tomamos muy en serio la identidad. Y a veces no nos damos cuenta que no la podemos tomar tan en serio porque es cambiante. Debe de ser actualizada y debe ser cambiante. Bueno, te voy a hablar de la autoestima hoy. ¿Cómo anda tu autoestima en estos momentos de tu vida? Temazo, ¿sabes por qué? Nos estamos preparando para Grecia. Y Grecia es un territorio que va a tocar también este tema de la autoestima. Mazo, dicen. Em,
Entonces, yo me levantaba hoy en la mañana tempranito, muy tempranito, y les pregunté, yo tenía mi plan, ¿no? Pero les pregunté a los guías, ¿no? Les pregunté a mis guías, los que tengo, ¿qué sería bueno tratar el día de hoy? Y todo lo que yo les transmito es también para mí, ¿eh? Es aprendizaje para mí. Yo aprendo gracias a ustedes y todos aprendemos así, ¿no? Hay algo que vamos a ver en Grecia que se llama el proceso de revelación, que también lo menciona el curso de milagros, el libro de un curso de milagros, pero eso es tema más profundo. Pero hay veces que funcionamos por revelación y otros por canalización y otros por lecturas simplemente de las dificultades. Entonces, es un territorio que nos va a ayudar con la autoestima por algo muy importante. Te voy a dar tanto la parte lógica como la parte más, un poquito más abstracta y la parte más concreta, ¿sí? ¿Cuántas veces tú has sentido problemáticas como, por ejemplo, que, no puedes ponerle límites a los demás, que te tienes que callar cuando algo te disgusta, no te puedes expresar libremente, tu mente está pensando muchísimas cosas, pero no las puedes decir. Te da miedo a ser juzgada, juzgado, criticado, rechazado, em, desterrada del clan, ¿no? Te abandonan o sientes esta sensación de abandono constante. A lo mejor sientes que no puedes llegar a lo que te propones, ¿no? Te descubres haciendo cosas que no quieres hacer, ¿no? Te sometes ante lo que otros dicen, te sientes culpable cuando te pones tú en primer lugar, por ejemplo, tu descanso, o te sientes culpable cuando tú no quieres salir con la familia este fin de semana, como cada fin de semana. Y que te quieres quedar en cama viendo una película. Sentirte culpable también está relacionado con la mala autoestima, digamos, baja autoestima, poca autoestima. Te sientes constantemente presionada, presionado por los demás, estableces relaciones tóxicas, dependientes, agresivas, ya sea con parejas, familia, amistades, relaciones laborales o tus propios hijos. Ujú. Tienes una sensación de que vales poco, de inferioridad, ¿no? ¿Te suena? ¿Sí? ¿Te encajan algunas de esas? Uf, dice aquí Mari. Uf, María Claudia, ¿verdad? Nos hemos sentido así, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, en la parte íntima. También ahí se descubre muchísimo de cómo estamos en baja autoestima. No puedo tan fácilmente mostrar mi cuerpo, por ejemplo, porque no me gusta, no le gusto a los demás, me van a criticar, a las mujeres, ¿no? Tenemos estrías, el sobrepeso, la celulitis, bueno, todas lo saben, ¿no? O los hombres, cuando ponen demasiado peso de poder en su virilidad, y cuando no es así. Bueno, entonces, todo eso va permeando el tema de la autoestima. ¿Y por qué surgió este tema? Porque te decía, les pregunté a mis guías de qué sería bueno compartir hoy, y me dijeron de lo que viviste el fin de semana, y yo no entendía bien qué, que ahorita te lo comparto. Y entonces, ahí surgió la palabra autoestima. Entonces, yo vi el fin de semana a 2 hombres, a 2 amigos, o con un amigo, otro que está siendo mi amigo, los vi em, y me sorprendió mucho lo que me dijeron. Ambos los conozco desde hace años atrás, ¿sí?
Entonces, vean lo que sucede. El el viernes veo a uno de mis amigos que yo lo conocí, ¿qué habré tenido yo? 28 años, a lo mejor. O sea, ahorita tengo 41, 28 años por ahí. Y yo trabajaba en una oficina, en un corporativo, en el área de marketing, y él era el gerente de marketing, ¿no? O el gerente de ventas de marketing. Era un gerente guapísimo, ya se los presentaré. Algunos ya lo conocen porque lo he tenido de invitado. Eh, entonces, cuando nosotros nos cruzábamos en los pasillos o él iba cerca de mi lugar, a mí me imponían siempre los líderes de esos rangos. No sé a ti, ¿cómo te sientes con los directores de donde trabajas, los gerentes, ¿no? Mi querida Rosy. Bueno, entonces cuando nos encontrábamos, yo bajaba la mirada, yo le bajaba la mirada a él, me imponía mucho, él y cualquier gerente del área, hombre o mujer. Este, el caso es que cuando yo entro en estos temas, que ya les he contado mi historia muchas veces de cómo entré aquí, un día ya mis videos de YouTube eran muy vistos. Entonces, un día recibo un mensaje privado de Facebook que me dice: Grisi, Grisi, ¿eres tú? Tú estás haciendo videos de YouTube y era él, ¿no? Vi su foto, yo no lo tenía, pero vi su foto y dije: "Guau, es él", ¿no? Me puse súper nerviosa aparte. Y y le digo: "Ay, hola, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Sí, ¿cómo ves? Ahora me dedico a esto. Ha sido una historia un poco larga y un poco fuerte, pero sí, ahora estoy muy contenta. Ya dejé prácticamente lo que hacía", ¿no? Y me dice: "Oye, ¿te puedo marcar?". Sí, entonces le pasé mi número de teléfono, me marca y yo no lo podía creer. Como él tampoco lo podía creer que estaba viendo a una niña tímida, con muy baja autoestima, por eso es que te estoy contando esto, con muy baja autoestima, que no hablaba con nadie más que con mis amiguitos más cercanos, ¿no? Entonces me habla por teléfono y me dice: "Es que no puedo creer, de veras eres esa persona que yo conocí, no doy crédito, ¿qué te pasó? ¿Cómo?". Y yo, pues, ya, le cuento lo que me pasó. Aquí dice Susi: "A mí sí me imponen, me cuesta". Sí, ¿verdad? Por la autoestima, es eso, por la autoestima. Entonces, fíjense que en ese momento yo estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa de hablar con él, que se lo voy a decir pronto, muy nerviosa de hablar con él y aparte me empezaba a sentir que no sabía qué hacer. En ese momento recordé mi fuente, que es la que me ha ayudado a ir subiendo la autoestima y a verme aquí como me ves ahorita. Y ¿qué se requiere de mí? En esa llamada, que yo estaba muy nerviosa, que mi identidad me estaba secuestrando, la identidad del pasado, de las heridas, de la baja autoestima, porque no sé por qué quiera, que, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere de mí? Y fíjense que en ese momento lo que sucedió fue extraordinario, extraordinario. Cuando conecto en ese momento con mis guías, que ya los conocía, en ese momento me aparece un nombre en mi mente, veo así como en proyección, veo a un hombre tomando a un niño chiquito de la mano y los veía con todas las características. Y entonces yo, ¿pero qué es eso? Y empezaba a sentir las cosas de la multidimensión. Y él seguía hablando, oye, pero es que yo recuerdo que tú, y oye, ¿te acuerdas de tal persona? Y estaba hablando de temas de trabajo, ¿no? Y en una de esas me dice,
oye, es que pues fíjate que ahorita estoy yo también en muchos cambios y por eso me sorprendió mucho el tuyo y no sé qué. Y en ese momento aproveché para decirle, oye, pues hablando de cambios y esto, es que fíjate que, y ahí fue que le dije, no sé, pero hay alguien así, 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 así. Y bueno, supongo que ahorita que estás hablando conmigo es porque algo te quieren decir. Cuando se los describí, se hizo un silencio abrupto, así. Y yo: "Hey, Toño, ¿estás ahí?". Me dice: "No te creo". Le digo: "¿Qué?". Pues no sé, yo nada más te estoy describiendo lo que está sucediendo ahorita mientras estamos en el teléfono. Y ya, me dice: "Es que me estás describiendo a mi padre, que ya falleció". Me dice: "Pero no solo me estás describiendo a mi padre, que ya falleció, estás describiendo a mi sobrino, que acaba de fallecer hace casi 2 años, chiquito, de 3 años, creo, y falleció por un accidente", ¿no? Me dice: "Y es algo tan doloroso para la familia, tan, tan doloroso", me dice, "y no hay manera de que tú supieras esto, porque no es algo que andamos contando por ahí". En ese momento dije: ahí es donde yo te quiero decir este tema de la autoestima le pertenece la baja autoestima le pertenece a la identidad, que además es falsa. Es falsa, porque en ese momento yo no sentí baja autoestima para nada. Una vez que estás conectada con tu esencia y no necesitas canalizar, con tu esencia eres, eres. Entonces, me dijo: "Estoy impactadísimo, necesito verte", me dijo en ese momento. "Esto no se puede hablar así nada más por teléfono". Y dije: "Voy a ver al que es según yo", ¿no? Ya después regresa la identidad otra vez. Voy a ver, me invitó a desayunar el director tal, o sea, ese guapísimo, ese ¿de veras? No para salir como sí, pero simplemente es como está interesado en lo que yo tengo que ofrecer. Guau. Y sí, nos vimos y esa plática continuó y bueno, en ese momento tenía que ser así. Le dieron muchos mensajes a él, pero iniciamos una amistad muy bonita y entonces él ya llevamos varios años, de amistad. Y el sábado que vino, el viernes que vino a casa, me dijo: "Es que, amiga, no puedo creer el cambio que tienes. Yo no canso de decírmelo, lo impresionado que estoy de la Grisi que yo conocí a la Grisi que está aquí". Sí, suertudo, dice Dana Kate. Bueno, sí, y eso dije: "Guau, tienes razón". Y cuando empecé a hacer remembranza de esa Grisi de tan baja autoestima a la que soy ahora, digo, sí me han ayudado a trabajar la autoestima, es un hecho, definitivamente es un hecho que ha cambiado muchísimo. Bueno, eso entonces fue un diálogo ahí. El siguiente día, el sábado, vi a otro amigo, y también vino a la casa y me dijo algo superinteresante. También igual, como que les ha impactado la Grisi que era antes, a la que soy ahora. Y ustedes también lo pueden ver en mis videos, ¿no? El desarrollo. Me dice: "Es que la primera vez que te conocí, yo no sé por qué no iba sola. Yo quería conocerte más", me dijo. Me dice: "Pero llevabas guarura". Y vio mi cara como, Me dice: "¿Llevabas guarura? ¿O tu chofer? ¿Qué era?". Que no nos dejó hablar para o sea, estaba ahí como vigilándote todo el tiempo. Y le digo: "No tengo chofer, ni tengo seguridad privada", ¿no? Pero, pues, a mí me dio mucha risa. En ese entonces iba con la pareja que tenía. Y cuando yo le dije: "No tengo chofer", me dijo: "No". Pero a mí me sorprendió mucho verle su rostro de sorpresa. Me dijo: "No me digas que era tu novio". Y le digo: "Pues sí".
Era mi pareja, efectivamente. Era mi y me dice: "No lo puedo creer, es que, ¿cómo es posible?". Claro, si tú ves a Grisi que soy, a la Grisi que estaba hace 7 años, mm. No, pues claro, mi pareja reflejaba esa baja autoestima que yo tenía, ¿no? Dominante, controlador, ya empezó a decir: "Es que no lo puedo creer, parecía tal, 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 ¿en serio andabas con él?". Así estaba yo también, ¿sí? Así estaba yo, pero es bueno verlo, porque ¿con qué tipo de personas resuenas tú? Porque así estás, tu círculo, tu pareja, así estamos nosotros, idénticos. Ujú. Entonces, efectivamente, Raquel, él no se lo creía, pero a mí me impactó más la percepción que él tenía de ese momento. Y dije: "Guau, qué baja autoestima tenía ahí", desde luego, yo, Grisi, ¿no? Qué bueno que lo veo, porque antes no lo veía, ¿sí? Entonces, el otro te podría controlar toda la vida, y para el de baja autoestima puede ser cómodo que el otro te esté controlando todo, ¿no? Pero es un reflejo terrible cuando un tercero lo ve, ¿sí? Por eso es que era tu guarura, no, era mi pareja, sí. Eso me impactó a mí mucho, por eso cuando les pregunté qué les compartía, dijeron eso. Y ahí viene lo de la autoestima. Puede haber baja autoestima, puede haber autoestima falsa o una autoestima equilibrada, saludable, porque la autoestima baja son de lo que te acabo de describir, la autoestima alta, pero tóxica, que es falsa, es aquella que se va hacia el narcisismo. Es falsa, ¿sí? Podrás hacer mucho gym si quieres, mucho gimnasio, como dice Shakira, ¿no? Pero trabaja el cerebro un poquito también. O sea, podrás esa es la falsa autoestima. Podrás creerte, no sé, un Miguel Ángel, pero, ¿no? ¿Qué hay por dentro? ¿Qué refleja tu interior más que tu exterior? Entonces, te voy a decir que la autoestima es escalable, no llega a un solo nivel y se sigue trabajando en cada etapa de nuestra vida. Ujú. No se trata tampoco de acumular conocimiento, no se trata de estar, estudio, y estudio, y estudio, y estudio, y estudio para crecer intelectualmente, y que creas que de esa manera tu autoestima va a brillar, no, porque si acumulas conocimiento, solo te vuelves más, em, como una computadora, te llenas de información, pero eso no trabaja tu autoestima tampoco. Trabajar la autoestima realmente, y es como yo me observo en todo este tiempo, es estar comprometida, comprometido con tus heridas. Sí, con tus heridas, con tu trabajo interno, con tus necesidades. ¿Conoces cuáles son tus necesidades? Porque además con la baja autoestima tus necesidades se van por el arco del triunfo, ¿eh? O sea, no me volteo a ver para nada, entonces no sé ni siquiera qué es una necesidad en mí, porque la tengo callada, reprimida, no la puedo ni expresar, ¿sí? No te comprometes con tus propios límites. Una persona con autoestima sabe poner límites, o los empieza a abordar, empieza a conocer cuáles son sus propios límites antes de poder ponerlos a los demás. Em, Te comprometes para subir tu autoestima, te comprometes con tus deseos y tus gustos. Cuando yo le preguntaba a algunas personas cuando daba sesiones uno a uno, les decía, ¿a ti qué te hace feliz? ¿A ti qué te encanta hacer? ¿Y saben cuál es la respuesta más común? No sé. No sé. Es que caemos en tanta rutina que creemos que eso es lo que te gusta hacer.
Pero si te observas, dices: "¡Ah! ¿Cuántas rutinas te tienes en tu vida y llevas haciendo lo mismo durante tantos años? ¿Tú crees que de esa manera puedes conocerte más, haciendo lo mismo todo el tiempo? Bien, Eduardo, ¿qué dices? Bailar, cantar me hace feliz. Ok, ¿quién soy cuando bailo y cuando canto? ¿Y por cuánto tiempo me gustaría hacer eso? ¿O soy capaz de identificar también el momento en el que me puedo desafiar para conocer otra área de mí? Que la realidad me la pone, pero a veces la rechazamos, ¿no? Ana Elena dice, oh, desde Caracas. Sí, ajá. ¿Cómo se trabaja esto? ¿No? Vamos a hacernos preguntas para empezar a eso. El autoconocimiento es muy importante. Es como emprender el camino de regreso a ti, porque sabes que hemos perdido una individualidad en nosotros, no sabemos quiénes somos, estamos mimetizados con el entorno, con la familia, con el colectivo, con tu nacionalidad. O sea, si te crees de un país y el nacionalismo te invade, jamás vas a saber quién eres como ser individual, porque te tengo noticias, no eres, venezolana, americana, boliviana, mexicana, española, eres humana. Eres humano y eres humana, por favor. Hasta que no dejemos de mimetizarnos con el entorno, tampoco vamos a conocer quién realmente somos. Por eso en Grecia vamos a trabajar el conócete a ti mismo. Nos va a trabajar el territorio a nosotros, más bien, ¿no? El conócete a ti mismo. Hay que aprender a cuidar de ti, hay que aprender a aceptarte. Eh, y digo aprender, no te digo acéptate. No, aprende a aceptarte, aprende a cuidarte. Es aprenderlo, porque no lo sabemos. Siempre hemos estado para los demás, para el entorno, ¿no? Y aquí viene un poquito de lógica. La lógica de la autoestima. La lógica, autoestima, como su palabra, el nombre lo dice, es auto, es la estima propia. Entonces, nadie me la puede dar más que yo misma, tú mismo, uno mismo. Ujú. Suma 129 la palabra autoestima. Fíjate, tu base 12 en incremento. Por eso te digo, la autoestima es escalable. Tu base incrementándose. Y la lupa es 156.09, que quiere decir tú en contacto con la verdad. Tú y la verdad. Y la verdad incluye día y noche, frío, calor, o sea, los opuestos, ¿ok? Están incluidos. Y el 09, que es eh, tu ser, tu punto cero, tu eje en propósito. Eso es autoestima desde la lógica. Y ya nos deja ver mucho entonces. Pero lo que tienes en estima va a ser temporal, ¿eh? Y después va a cambiar y está perfecto, ¿sí? Tú no vas a poder, esto ya es lógica, tú no vas a poder fabricarte autoestima negando o escondiendo tus defectos, tus fallas, tus faltas. No puedes. Te tengo noticias. Si tú crees, esa es la autoestima falsa, oculto todas mis heridas, oculto todo lo que veo que no le gusta a los demás, oculto todo lo que me duele, todos mis defectos, y entonces muestro el narcisismo. Todos tenemos un grado de narcisismo en nosotros. Eso no es autoestima. Autoestima es dejar ver tus defectos, tus fallas, tus errores, tus heridas. Eso. ¿Qué tanto te permites mostrarte como eres? Ustedes me vieron aquí en YouTube llorar varias veces frente a ustedes. Eso crea autoestima.
Y uno pensaría, ¿cómo? Sí, la vulnerabilidad, abrazar la vulnerabilidad, aceptarla y permitirte mostrarlo es síntoma de una autoestima sana, sana, porque yo les estaba mostrando mi dolor a todos ustedes. Entonces, claro, no lo oculto. ¿A mí de qué me sirve mostrarte algo falso para eso? Si soy educadora de conciencia, no puedo hacer eso. Me voy a mostrar vulnerable contigo también en mis cursos, etcétera, ¿no? Los que ya me siguen de tiempo y me conocen saben que eso lo he mostrado. Y entonces es lo mismo contigo. Para una autoestima sana, muéstrate. Deja de autoengañarte. Soy feliz. No, hombre, soy re feliz con mi marido. Pero si se te percibe a distancias la ira, si se te percibe a distancia la falta de intimidad, si se te percibe a distancia los celos, si se te percibe a distancia que no hay comunicación, pero qué feliz eres con tu marido o con tu esposa. Ese es el autoengaño. Ujú. Dice Joel, muchos años quise ser Superman para mis hijas. Claro, es la educación anterior, ¿no? Aparte para los hombres es, ustedes, no, toda la sociedad y las mujeres han educado a los hombres en Latinoamérica, por ejemplo, basados en el machismo, en el matriarcado. México es un país matriarca, ¿sí? Que crea hombres machistas. A la mamá se le respeta, pero a las demás les quitan la vida, por ejemplo, ¿no? Es el matriarcado tóxico, por supuesto. Entonces, los hombres no tienen permitido ser vulnerables porque inmediatamente te dicen que eres homosexual, que eres débil, que eres no sé qué, insultos, rechazos. No pueden, sentir su energía femenina y dejarla salir por los insultos, precisamente, ¿no? Em, ahora, lógicamente, la palabra autoestima suma lo mismo que funcionario, y esa palabra para la LGC es extremadamente importante, funcionario. Un funcionario, que también suma 129, un funcionario funcionaliza lo captado, eh, y es consciente de la estructura que lo hace funcionar. Sabe cómo funciona. El funcionario, entonces, y la autoestima están en el rango, en el mismo rango, porque el conflicto cuando aparece es el que hace que las funciones se activen y el funcionario no está activo en ti porque falta autoestima. Entonces los conflictos te arrasan, arrastran contigo. Pero cuando tienes un funcionario activo, o sea, también en autoestima, entonces, ese funcionario actúa como 5, como la quinta dimensión, y puede despegarse de la identidad que te ha secuestrado. Lo puede administrar, lo puede hacer funcionalizar el conflicto de otra manera. Ese es el funcionario, y eso está ligado a la autoestima. Ejemplo, milagro. Cuando no tienes una autoestima, un funcionario activo, tú vas a creer que los milagros existen por orden divina. Tú vas a creer que Dios te mandó el milagro, por ejemplo, de ir a Grecia conmigo. De repente dices, no lo puedo creer, sucedió un milagro. Y aparte decimos, no lo puedo creer. Sucedió un milagro. Me pagaron una deuda que me debían hace tiempo y pude pagar mi ticket de avión, supongamos. Fue un milagro. Ahora, o te salvaste de una enfermedad muy grave o de un accidente y dices, fue un milagro, como atribuyéndole que Dios te salvó, te hizo, ¿no? Milagro 77, como los están poniendo en el chat.
Eso es no tener un funcionario activo, porque no sabe cómo funciona lo que sucede. Ajá. Entonces se lo atribuye a algo que no nadie va a poder negar. Casi nadie más que los escépticos o los lógicos. La diferencia entre un escéptico que no cree en los milagros y un lógico es que el lógico sí sabe cómo ocurrió el milagro, no lo niega. Entonces, eso es tener un funcionario activo, es saber cómo el milagro es lógico. Tuvo una lógica que lo operó para que funcionara así. Como el mago. El mago, cuando te hace el truco tan veloz, tú puedes decir: "Es un milagro", porque no lo comprendiste. Por eso decimos: "Es magia". No lo comprendes, pero cuando hablas con el mago, y el mago te explica el truco, y cómo lo aprendió, y cuántas veces ensayó, y cómo adquirió esa velocidad, comprendes cómo funcionó la magia y comprendes cómo funcionó el milagro. Esa es la diferencia. Tienes el cuadro a cuadro de la película. Cuando tienes el cuadro a cuadro de la película, entonces sabes cómo funcionó el milagro. Ya no pasa a ser divino, ya pasa a ser lógico, un milagro lógico. Un milagro lógico es tener un funcionario activo. Te estoy dando la parte lógica de la autoestima, ¿sí? Vemos el cuadro 25, como dice Joel. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar a trabajar esto? Grecia, todos los que vamos a estar en Grecia, ya sea presencial u online, online también. Gracias a todas las personitas que aprovecharon el descuento. Gracias, gracias. Me alegra muchísimo que esto no va a ser un evento pequeñito, es un evento gigante. Y eso me da mucha alegría porque y mucha emoción y muchos nervios también, porque entre más personas logremos, despertar esas partes dormidas en nosotros, más podemos seguir contribuyendo a la especie humana, a la conciencia, ¿no? Y entonces Grecia nos requiere con un cierto trabajo, ya sea que si lo tomas presencial es un poco más fuerte, si lo tomas online es un poquito menor, pero aún así es trabajo, ¿ok? Por eso estoy hablándote hoy de la autoestima. Conócete a ti mismo. ¿Cómo? Hazte preguntas. Pregúntate. Una de las cosas que vamos a ver en Grecia es el papel fundamental de Sócrates. Pregúntate. Como por ejemplo, ¿qué me hace feliz? ¿Realmente estoy disfrutando esto? ¿Realmente? ¿Sí? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Yo me las puedo cubrir? ¿De qué manera pudiera cubrirme esta necesidad después de que la tengas a la luz, en la luz, vista? ¿Me la puedo cubrir yo, esta necesidad? ¿Qué se requiere de mí en esta situación? ¿Sí? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Me atrevo a dar el paso y mostrarme vulnerable ante los demás? Si tienes ganas, por ejemplo, de quebrarte y llorar, ¿por qué te tienes que hacer el o la fuerte falsamente? Porque eso no es fortaleza, aguantar el llanto, sino verdadera fortaleza sería llorar enfrente del que te insultó y decir: "Me acabas de lastimar". Eso es verdad, no es autoengaño. Lo otro es autoengaño. Me engaño de que soy muy fuerte, pero por dentro me estoy quebrando en un duelo, por ejemplo, en una depresión, en la ansiedad, en el abandono. Ujú. Dice aquí, o sea, ¿no existe un Dios? Eso lo desarrollo en el curso El milagro lógico de la percepción. Existe, claro, nada más que yo les explico la lógica detrás de Dios. Ujú. Y entonces ya no puedes ver igual las cosas, ya no. Ya entiendes, comprendes lo que es estar a imagen y semejanza de tu creador,
Comprendes muchas cosas cuando desarrollas el plano 5 en nosotros, ¿no? En cada uno. Entonces, hacerse esas preguntas, venga, ¿sí? Para empezar a conocerte, muestra tu vulnerabilidad. Recuerda, la autoestima es comprometerte con tus heridas, con tu trabajo interno, con tus necesidades, con tus límites, con tus gustos, con tus deseos, con tu autoconocimiento, con tu desarrollo personal. Aquí tienes un ejemplo, sí se puede. Hazte preguntas. Tu individualidad es lo que más necesitamos para Grecia. No podemos ir como masa, como borregos. No, necesitamos saber quién eres, porque cuando pisemos Delfos, se te va a preguntar a muchos planos de conciencia, ¿y tú quién eres? ¿Estaremos listos para poder responder esa pregunta cuando estemos en Grecia, en Delfos? ¿Y tú quién eres? Para que yo te conteste. ¿Tú quién eres? No podemos llegar así de, no, 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 por favor. Si estás en Grecia, tienes todo, tienes con qué. Vamos a soltar el síndrome del impostor. Ahí, ¿sí? Muy bien. Oigan, pues, ¿dónde está mi oráculo? Aquí. Aquí está. Jajaja, ¿y vos quién sos? Ajá. ¿Quién eres? Oh my God. ¿No? No vamos a responder soy un hijo de Dios. Me siento abusada, me dice Dana, cuando me muestro vulnerable. Ok, entonces lo reconozco que ya, gracias Danita, linda, por ponerlo aquí en el chat. Ok, cuando estoy vulnerable, siento que abusan de mí. ¿Por qué? Porque han abusado de mí. Pero ¿sabes que no abusan de ti por tu vulnerabilidad? Abusan de ti por tu baja autoestima. Es diferente. La vulnerabilidad es fortaleza. Es la paradoja. Es una paradoja, yo lo sé, pero no han abusado de ti por la vulnerabilidad. Empiezo a cambiar eso. Han abusado de mí porque resueno en abuso. Y entonces observo mis heridas de abuso desde mi infancia, de abuso de mi madre cuando estaba embarazada de mí. Observo y me comprometo con mis heridas, me comprometo a entrar a ellas, observar en qué estado están, como cuando te rompes la piel y a lo mejor tapaste la herida por muchísimos años, recuerden este ejemplo, te la vendaste, pusiste no sé cuántas prendas encima para que nadie viera que tienes una herida aquí. Y la herida ya está súper profunda. Entonces cualquiera puede llegar y saludarte o tocarte y tú vas a reaccionar sin un funcionario activo, sin una autoestima sana, vas a reaccionar creyendo que el otro te lastimó. Pero el otro jamás sabía que tú tenías una herida tan profunda y ya tú ni te acordabas tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a comprometer entonces a destapar la herida, observarla, ver qué tan profunda está, en qué condiciones está y sabes que va a doler sanarla, ¿verdad? Pues sí, porque la vas a volver a tocar. Pero la vas a volver a tocar y va a sanar. Ujú. Eso, Dana, linda, eso es tu estima propia. Por ti es que vas a meterte a esas heridas. Y claro que sí, vas a hacerlo. Ujú. Eso es autoestima. Porque me quiero, voy a atender mis heridas. Por mí. Y entonces van a tener mucha ayuda, por supuesto, ¿no? Oigan, ¿qué les iba a decir? Ya estamos cerrando, estamos en el cierre del evento de Grecia. Online, por supuesto que saben que se pueden inscribir en cualquier momento, lo puedes tomar desde tu casa, estamos haciendo todo lo posible porque sea streaming en directo. Si no lo logramos, de todas maneras vas a tener las grabaciones del curso, que son 3 días de curso más todas las reflexiones, material,
de captura que hemos hecho de todos los recorridos de los 7 días, de los 6 días de Grecia, ¿sí? Y, pero los que estamos presencialmente, a ver, ¿quiénes de aquí están todavía viendo si van presencialmente o no a Grecia? Te voy a decir por qué. Estamos empezando a cerrar la logística porque hay vuelos internos. Hay 2 vuelos domésticos, ida y vuelta. Hay vuelo doméstico para ir a Santorini. Entonces, Anita, Arce, Caro, ¿qué les está impidiendo ya inscribirse? Necesitamos sus identidades para eso. Entonces, lógicamente, pongan su identidad en Grecia, Patri también. Tenemos varias personitas en lista de espera que aún están un poquito preocupadas. Queremos ayudarte. Contáctanos, dinos cuál es lo que tú sientes que te está sucediendo, por lo cual tu ser interno te dice que vas a estar ahí y tu identidad te dice que no. Déjanos ayudarte, ¿sí? ¿Todavía se puede? Sí, todavía se puede. Grecia lo hizo, pero bueno, conseguimos más lugares. Claro, ya en habitaciones diferentes, los que apenas van a inscribirse ya les va a tocar lujo, ya les va a tocar habitaciones deluxe, porque ya no había estándar. Pero mira, tendrás mejor vista, tendrás ciertas cositas extras en la habitación, imagínate, podrás ver toda la ciudad de Atenas. Entonces, tiene ventajas, pero ya no había más que habitaciones deluxe. Entonces, los que se inscriban ahorita, pues sí tendrán que pagar un poquito más, pero ¿sabes qué? Estima, es tu estima, eso es inversión, no es gasto. Jamás puedes ver eso como un gasto, jamás, jamás, es tu autoconocimiento. Si supieras lo que te va a dar Grecia, no dudarías en invertir en ti, porque eso va a regresar, pues yo soy el vivo ejemplo de eso, va a regresar inmensamente multiplicado a ti. No tengo ni la menor duda de eso. Bueno, ok. Sí, baja autoestima en el dinero. Esto puede ayudar, por supuesto. Bueno, para la cumpleañera, sí. Vamos a sacar la cartita para todos nosotros. Ya sabes, te espero en mis redes sociales, en todas. Y te espero en Grecia. Entra a grisinada.com. Ahí te puedes inscribir online y todavía presencial, aunque tenemos la lista de espera. Los estamos ahí chequeando. ¡Tarán! ¿Ves? ¿Ven? Toma una decisión, dice esta carta. Toma una decisión. A ver, Candela, dices, me encantaría ir, pero no sé si es el momento. Esa es la baja autoestima. Sale, es que tenemos que aprender a identificar cuando el mensaje es interno. Y luego entran todo el pasado, todos los miedos, todas las heridas, toda la identidad, toda la baja autoestima a decirte, no vas a poder. Tú en Grecia, ¿cómo crees? Si no vales nada. Si nunca has salido ni de tu territorio, ¿qué vas a ir saliendo de tu país? Eso te dice la baja autoestima. No tienes dinero, no vales. No tienes tiempo, no vales. No te lo van a dar permiso, no vales. ¿Y cuándo vas a tomar las decisiones por ti mismo, por ti misma? ¿En qué momento vas a entrar en verdad, como dice autoestima, que es 156 su lupa? En la verdad de ti y dejar el autoengaño. ¿Qué realmente quieres? Y entonces cuando entras en coherencia, empiezas a trabajar en conjunto con la realidad y podrás ver el milagro lógico. Te llegará todo lo que necesites para estar ahí, pero es lógica, porque tú lo vas a trabajar primero. Y esta cartita de toma una decisión dice,
Toma la decisión que beneficie al mayor número de personas. Si tú vas a crecer en Grecia exponencialmente, ¿no crees que eso va a beneficiar a mucho más personas que quedarte en tu rutina de todos los días? Ya no hay más tiempo que perder, ve por ello. Advierte las señales que te estamos enviando para contestarte. Señales. Hay que mantener la observación. Llama a la persona que llegue a tu mente en estos momentos. Quizá tiene algo importante que decirte. Ujú. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Te quiero mucho, te honro, te admiro y vamos a ir subiendo esa estima, ¿sí? Para dar el siguiente paso. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes aquí por mi canal de YouTube. Voy por ello. Muy bien. Chao. Besos.